Hola, en este video comenzaremos a desarrollar la aplicación móvil para el proyecto de las películas. Comenzaremos conectándonos también al Flash, que en este caso es nuestro servidor o microservicio, por así decirlo, al que nos vamos a conectar. Entonces la aplicación móvil va a ser el consumidor de esa RESTful API o microservicio que ya tenemos para manipular las películas, ¿no? Por lo que comenzaremos creando una aplicación en blanco utilizando los comandos de Ionic. Los objetivos que se van a cumplir en este video van a ser lo siguiente. Crearemos la aplicación y una vez creada la aplicación visualizaremos las películas en componentes de Ionic. En este caso será el componente card, que lo que hace es mostrar una imagen y como descripciones o títulos o subtítulos. Ya que podamos hacer eso, lo vamos a hacer con películas estáticas. Quiere decir, vamos a definir un par de películas en Ionic utilizando TypeScript. Y una vez que ya probemos que estáticamente se pueden mostrar las películas, nos vamos a crear un servicio en Ionic. Ese servicio va a ser como una clase que va a servir como comunicación entre la RESTful API en Flask y la aplicación móvil para mostrar la información, ¿no? Ese servicio lo que va a tener va a ser como en TypeScript se le llaman observadores, y lo que va a hacer es estarnos actualizando esa variable de películas, que nos va a servir después cuando agreguemos o eliminemos películas. Para conectarnos a la RESTful API necesitaremos un proxy. Esto únicamente se hace cuando estamos desarrollando la aplicación de manera local, ¿no? Cuando ya se hace el desarrollo o en producción, esto se desecha, no es necesario. Okay, entonces comenzaremos con la terminal. Yo ya tengo aquí una terminal donde tengo los proyectos que hemos hecho de la base de datos. Ahí voy a correr el comando ionic start. Si recuerdan, ese comando lo que hace es va a crear un proyecto. El proyecto le voy a poner el nombre del proyecto, Cinemap, y voy a elegir el template, ¿no? Y le voy a dar enter. Si recuerdan, en la parte de la instalación dijimos que vamos a utilizar Angular, que por default está seleccionado. Le voy a dar enter y comenzará a descargar el, el template, ¿no? Si nos pregunta si queremos crear la cuenta, si recuerdan hay que elegir que no o darle enter, y termina la descarga del template, ¿no? Y nos sugiere que nos metamos a la carpeta de nuestro proyecto, ¿no? Que es lo que voy a hacer ahorita. Ya estando ahí, pues podemos ver, o en mi caso, que tengo un repositorio. Ya les había comentado que cuando se descarga un template por default ya es un repositorio con un commit al menos, ¿no? Ya que estamos aquí, lo que voy a hacer es abrir el Visual Studio en esa dirección para empezar a crear la aplicación, ¿no? Dentro de la carpeta src, que es esta de aquí, es donde está ese código que representa en este caso la primera pantalla que se llama Home, ¿no? Dentro de App tenemos la subcarpeta Home, que es la pantalla principal. Si abrimos, ahí viene todos los archivos necesarios que hacen que funcione esa aplicación, ¿no? Ya les he dicho que lo que vamos a utilizar aquí va a ser el HTML y el TS. Entonces, para probar que sí se haya descargado correctamente el template, vamos a correr la aplicación, ¿no? Y lo voy a correr con la opción de Lab. Como va a ser la primera vez, me va a sugerir descargar como este subpaquete de Ionic, ¿no? Y hay que aceptarlo para que nos pueda abrir eh, pues la simulación, ¿no? Que ya compiló, pero nos sugiere instalar esta parte, aunque aquí se haya saltado la compilación. Si escribimos la Y para que lo instale,
Al terminar de instalarlo, nos va a abrir el navegador, ¿no? Yo lo voy a abrir, ahorita que yo estoy en Mac, lo voy a abrir en un navegador que se llama Brave, que está basado en Chromium, que es lo mismo que está basado Chrome, ¿no? Entonces, aquí aparecen dos ubicaciones. Esta es la de para ver la simulación como se vería en el móvil, y la otra dirección es como se vería en una página web, ¿no? Si voy a copiar el lab, esta ubicación, y en Brave voy a abrir esa ubicación. Y ahí tenemos la aplicación template, que es la que está vacía y únicamente aparece como este contenido que está aquí, ¿no? Ahí en esa primer ventana, que es como la pantalla de home, vamos a modificar el título del header y vamos a quitar esta parte que está ahí, ¿no? Para ahí crear los cards. Entonces nos regresamos al código y me voy a ir a homepage.html. Ahí podemos ver el HTML, en el cual esta parte es el header, que es lo que vemos en la parte superior, que es toda esta parte. Y después todo este como rectángulo que está ahí es la parte del contenido, que corresponde a esta parte content. Pero si ven en el código, viene como el header repetido en esta parte. Esto es necesario para los dispositivos iOS, para que cuando le demos como el scroll, este header se oculte y el header que está dentro del contenido aparezca como título, ¿no? No hay que quitarlo, este no lo vamos a quitar. El que vamos a quitar pues va a ser toda esta parte. Toda esa parte que está sombreada, que seleccionen, es esto que aparece aquí, ¿no? Entonces lo voy a quitar y ahí lo que vamos a colocar va a ser el car, ¿no? Ese componente. Si dejan que escribir, Visual Studio les completa con la cerradura de la etiqueta, que esta diagonal lo que significa que se está cerrando el inicio de esa etiqueta. Dentro de ese car lo que vamos a hacer es meter la imagen, meter el título de la película, meter el año y el director de esa película, ¿no? Ahorita sí, como yo hubo modificaciones y me regreso a la terminal, debió de haber compilado de nuevo, ¿no? Entonces cada vez que modifiquemos el proyecto o el archivo, se va a estar como compilando, ¿no? Entonces, este HTML es como la vista que va a tener la aplicación, y en el home.page.ts es donde vamos a crear toda la parte como lógica, ¿no? Entonces en home, si observan, esta es como nuestra clase. Todas las clases están basadas en un componente, por eso tienen como ese header. Entonces podríamos hacer componentes y después esos componentes mezclarlos, ¿no? Entonces ahí por default se puede decir que la pantalla home es un componente y dentro pues vamos a empezar a meter otros componentes ya definidos por Ionic, ¿no? Aquí vamos a crear la primera variable, el primer atributo o el primer miembro de esa clase, ¿no? En este caso va a ser una variable que se va a llamar películas, y lo que va a ser igual va a ser una lista. Dentro de esa lista, haciendo como referencia un poco a Python, vamos a crear diccionarios. En este caso en TypeScript, haciendo referencia más a JavaScript, lo que hace son crear como objetos. Los objetos son JSON en JavaScript. Entonces, como haciendo la referencia a Python, son como los diccionarios, ¿no? Entonces recuerdan, tienen una llave y tienen un valor, y la separación entre estas llaves son 2 puntos. Aquí las llaves no hay necesidad de ponerlas entre comillas. Por ejemplo, el título, voy a utilizar las mismas películas que he utilizado, pues va a ser Matrix. Después tenemos el año, que en este caso va a ser 2020, no, es 1999 esa película. Después tenemos el director de esa película, creo que habíamos puesto Hermanas Wachowski. Y teníamos la imagen, ¿no? La imagen en este caso va a ser
una dirección o una URL donde se encuentra la imagen. Yo la imagen ya la tengo acá en un archivo que voy a copiar, voy a pegar. Ustedes pueden elegir cualquier imagen, de hecho pueden crear cualquier película. Y aquí tengo la primer película. Entonces con esta primer película voy a crear la segunda película, ¿no? Si selecciono todo esto y con Alt Shift y la tecla hacia abajo puedo copiar hacia abajo ese contenido, ¿no? Y para separar los diccionarios o los elementos de una lista es con coma, igual que en Python, ¿no? Y el título es, voy a utilizar la misma película que ya utilicé, la de 28 días después. Esta película es del 2002 o 2003, no recuerdo, voy a dejarla en el 2003 porque es el año en que la vi. El director es Danny Boyle. Y también ya tengo la imagen, ¿no?, de esa película para únicamente copiar el link que ya tengo acá. Entonces elimino primero pues esta parte que es la de la película Matrix y pego el nuevo link. Si observan, ambas películas o las imágenes o las URLs terminan en .jpg. Con eso me aseguro de que sí realmente es una imagen, porque a veces cuando las copiamos de Google no se copia como la imagen o el link donde se encuentra la imagen, ¿no? Entonces tenemos ya dos películas, la primera película y la segunda película. Se termina la lista y ponemos un punto y coma, aunque no es necesario el punto y coma, por buena costumbre pues lo podemos poner, ¿no? En el constructor por ahora no va a haber nada, únicamente lo que vamos a hacer es jalar estas películas pero ahora nuestro HTML. Para hacer eso en el HTML, dentro del card, cada card va a ser una película. Entonces necesitamos repetir, por así decirlo, ese card dependiendo de las películas que existan en esa lista de películas o en esta variable que tenemos para almacenar películas. Para hacer eso, Ionic, que está en esta parte que elegimos de Angular, tiene como unas directivas, por así decirlo, para poder repetir ese código en tiempo de ejecución. Ese atributo o esa directiva se llama ng-for y se comienza con un asterisco, la n y la g minúsculas y escribimos for. Eso va a ser igual a el código que vamos a poner ahí. Entonces dentro de las comillas va como el código en TypeScript y lo que vamos a hacer es definir la variable película, la cual va a estar sacada, por así decirlo, de una lista que ya definimos que se llama películas. Esta película que está aquí se define como localmente, por así decirlo, dentro de este contexto del card. Esta variable películas hace referencia al código que está en el TS. Entonces, lo que podemos hacer es imprimir, por así decirlo, lo que tiene película. Si recuerdan, película lo que va a contener va a ser un objeto, que es en este caso un JSON, ¿no? Para acceder a o poder imprimir información dentro del HTML se utilizan las dobles llaves y dentro de esas dobles llaves va a ir lo que queremos imprimir. Por ejemplo, en este caso, la película, que es un JSON, no la podemos imprimir literalmente, sino tenemos que acceder a un elemento de esa manera. Lo que va a hacer es, debería mostrarnos como el título de cada película en cada card. Si regreso a la simulación, debe de actualizarse o como compilarse más bien y nos muestra esta parte, ¿no? Eso quiere decir que sí se están sacando esas películas que estamos creando de manera estática, ¿no? Ya verificado de esa parte, ahora podemos ir construyendo el card. Entonces la primera parte, voy a quitar esta parte, es crear una imagen. Esa es como la etiqueta para dibujar una imagen. Esa imagen tiene un origen que es representado con el atributo src. Y esa imagen va a estar en nuestra variable película y nuestra llave, porque película es un objeto o un JSON, tiene una llave imagen. Y algo aquí curioso es que
Cuando le ponemos los corchetes dentro de ese atributo, quiere decir que se va a modificar como de manera externa por medio de esta variable. ¿Ok? Entonces, si ya compiló y me regreso, debería de mostrarnos las imágenes como están ahí. Cada uno de estos es un card, ¿no? Y cada card le podemos poner dentro de cada card el título, que lo vamos a meter en estas como líneas que están ahí después, ¿no? Entonces ya tenemos la imagen. Ahora lo que sigue, déjenme revisar qué parte sigue, es meterle un header o un encabezado a ese card, ¿no? Entonces dentro del card va a ir un card header, y dentro del header vamos a meter un título. Entonces el otro componente es ion card title. ¿Okay? Ahí es donde vamos a tener que escribir el título. Entonces el título, ¿dónde está? Está dentro del objeto película, dentro de la llave título. Si nos regresamos a la simulación, pues ahí tenemos el título dentro del card, ¿no? Sigue después meter el año. El año va a ser un subtítulo. Entonces fuera de del título, pero todavía dentro del header, vamos a crear un subtítulo, ¿no? Entonces aquí sería un subtitle. Entonces dentro del subtítulo vamos a meter el año de la película. Okay. Voy a regresar a la simulación y van a ver que aquí ya aparece el título, ¿no? Entonces abajo aparece el año. Abajo del año voy a meter el director, ¿no? Para dejar esos 3 atributos descriptivos, incluyendo la imagen, ¿no? Voy a repetir este mismo código. Si recuerdan, es con Alt Shift, la tecla hacia abajo lo repite hacia abajo, pero en vez de año aquí va a ser el director. Entonces regreso a la simulación y abajo del título viene el director, ¿no? Entonces, si observan, el director pues viene como en mayúsculas. Esto hace porque está dentro de un header. Si sacamos los títulos, o al menos saco el título del director fuera del header, se lo selecciono y lo corto para meterlo fuera del header. Vamos a ver qué pasa. Voy a acomodar esta línea. Okay. Aquí es director. Aquí aparece como justo al borde del card. Entonces lo que voy a hacer es quitarle mejor el subtítulo y dejarlo como dentro del card, ¿no? Entonces al regresar podemos ver como esta parte. Entonces lo que voy a hacer es meterlo de nuevo al header. Lo voy a subir y justo después del subtítulo quiero que abajo esté esa parte y voy a ver qué es lo que pasa, ¿no? Si observan, ya aparece diferente, pero aparece como dentro todavía de ese componente header. El header es prácticamente pues todo y tiene como sus espacios a la izquierda y a la derecha, ¿no? Esos componentes pues ya están definidos para visualizarse de esa manera, ¿no? Entonces ya que podemos verlo, podemos ver elementos definidos de manera estática, nuestra variable películas que tenemos en el TS, si la comento, por ejemplo, voy a comentar todo eso. Voy a decirle que es una lista vacía, punto y coma, y voy a comentar toda la sección de donde están definidos los objetos. Me regreso a la simulación, supongo que está compilando, y pues no me va a aparecer nada, pero me aparece el título, ¿no? De una vez paso y lo modifico. El título aparece 2 veces, aparece en el header, entonces aquí irán mis películas, y aparece dentro del content, ¿no?
que es esta blanca aparece aquí. Aquí también modifico para ponerle mis películas. Hay modificaciones, entonces me regreso a la simulación y se completó. Y aquí aparece como el header, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es que esta variable películas se va, por así decirlo, a hacer referencia, se va a llenar con la información de ese servicio que vamos a hacer. Para crear el servicio ya existe como un comando para que nos cree esa parte, entonces voy a cancelar el servidor y el comando se llama ionic generate service y voy a ponerle que cree la carpeta API y dentro de esa carpeta cree el componente o el servicio películas. Le doy enter, va a generar el servicio y si me voy al código vamos a ver que aquí está esa subcarpeta API y dentro viene dos archivos, ¿no? El que nos interesa es el que dice películas.service.ts y van a ver que es una clase, ¿no? Esa clase nos va a servir para como intermediario entre nuestro servidor o nuestra RESTful API contra nuestro versión móvil, ¿no? Nuestra pantalla donde queremos mostrar las películas. Viene que es inyectable, eso es como por default del servicio, pero tenemos que hacer un par de modificaciones para incluir ese nuevo servicio. Entonces este va a ser como un proveedor de películas y para agregar ese proveedor de películas a nuestro proyecto nos tenemos que ir al siguiente archivo, que es la configuración de la aplicación, que se llama app.module.ts, ¿no? Aquí es donde vienen todas las bibliotecas que se necesitan para nuestra aplicación. Y si observan viene una parte de providers. Okay, estos que están aquí son los proveedores de nuestra aplicación que vienen por default al hacerlos. Después de este provider que está aquí, voy a incluir el provider que acabamos de crear, que en este caso es este de acá, películas.service. Le voy a dar doble clic para tenerlo ya abierto y el nombre de la clase se llama películas service. Es el que tenemos que incluir en app.modulo. Entonces aquí voy a incluir películas. Si dejo que me completen, por ejemplo aquí ya me está sugiriendo un autocompletado, automáticamente va a importar dónde se encuentra esa clase. No le voy a dar clic y van a poder observar que me importa esta línea, ¿no? Me dice que la clase películas service está en .api diagonal películas.service. Okay. Si observan no me pone, no es necesario ponerle el .ts o ts, ¿no? Entonces ya estamos incluyendo un proveedor que acabamos de crear, que en este caso todavía no tiene nada. Entonces vamos a empezar a modificar ese proveedor. Ese proveedor nos va a retornar, por así decirlo, las películas, pero no va a ser como una variable común y corriente. En TypeScript o en muchos lenguajes de programación hay algo que se llama programación reactiva, que es muy común utilizarla actualmente en desarrollo web utilizando varias tecnologías como Reactive y no se diga Angular, ¿no? Entonces vamos a utilizar algo que se llama como observable. Una variable observable lo que hace es como estar verificando cambios y estar lanzando esos cambios, ¿no? Se puede decir que se queda como un hilo corriendo para ver cuándo se modifica esa variable. Entonces lo que vamos a hacer es crear esa variable como un observable. Entonces vamos a crear la variable películas, el cual en este caso va a ser una variable de subject. Subject va a ser como es observable. Entonces subject, si dejamos que no lo autocomplete, va a tener que incluir esa clase, ¿no? Esta biblioteca RxJS es la biblioteca para programación reactiva, ¿no? Subject es un template,
Entonces, ¿qué es lo que vamos a almacenar en ese template? Template es como muy parecido a los templates en C++, como vector, list o map. Entonces, entre el mayor que y menor que, vamos a decirle que va a almacenar películas, ¿no? En este caso, vamos a decirle que va a ser un arreglo que va a almacenar cualquier tipo de objeto, ¿ok? En este caso estamos diciendo que va a almacenar objetos tipo JSON, ¿no? Con ese any estamos diciéndole que va a ser como de esa manera en la que va a guardar los objetos, ¿no? Ok, entonces me falta el punto y coma. Y lo que puedo hacer en este momento será crear un método que se llame getPelículas. Y lo que va a hacer getPelículas es, por ahora, crear las películas que tenemos estáticas únicamente para probar que este observador está actualizándose y que nos podemos conectar desde el home. Entonces, películas, en este caso, para acceder a este miembro o este atributo, tenemos que utilizar this. Entonces, this películas va a ser, o le vamos a asignar información, como lo hacemos con un método que se llama next. Entonces, en next, aquí si observan, ya nos dice que va a recibir un arreglo de objetos, ¿no? ¿Cuáles objetos son los que tenemos acá comentados en el home.page? Que es todo esto que está aquí, ¿no? Voy a copiarlo y lo voy a pegar en get películas y le pongo el punto y coma. Entonces, ¿cuándo se va a llamar get películas? En ningún momento aquí le estoy diciendo que se llame get películas. Lo que voy a hacer es que dentro del constructor, si recuerdan, el constructor se llama cuando se crea una instancia de la clase o cuando se crea un objeto de la clase. Entonces voy a llamar get películas justo cuando se cree este proveedor, no cuando se crea, cuando se lanza la aplicación. ¿Y qué se va a hacer? Pues va a asignarle a películas información nueva, por así decirlo, ¿no? Entonces, este servicio lo tenemos que agregar a nuestro home, en este caso, que es donde lo requerimos. Entonces, en home.page, en el constructor, que es cuando se crea la aplicación o se muestra más bien la ventana, vamos a crear de manera privada ese servicio, ¿no? Y ponemos como el encapsulamiento, el nombre de nuestra variable, le voy a poner películas service y con 2 puntos indicamos de qué tipo va a ser esa variable. Entonces nuestra clase se llama película service. Si observan, me aparece que me quiere completar. Le voy a dar clic ahí para que me importe automáticamente ese import, ¿no? Aquí lo que hay que hacer, lo mejor es utilizar lo que se llama como hooks. De hecho hay hooks en React también. En Angular es en qué momento suceden esas como acciones, ¿no? Entonces homepage va a heredar de una clase, un método más bien que se llama onInit. Ok, si la selecciono me debió de haber importado esa clase, ¿no? Entonces onInit se manda a llamar cuando se crea pues esta clase, ¿no? Y me aparece subrayado porque tengo que implementar el método, ¿no? ¿Cómo se llama ese método? Se llama ngOnInit. ¿Okay? Entonces, al momento de que se cree el homepage, se va a llamar tanto el constructor como este hook que tengo aquí. Entonces, dentro de este hook, lo que voy a tener que hacer va a ser lo siguiente. Ahí lo que voy a hacer es de dónde se va a tomar la información para qué películas
se muestren en la pantalla. Si recuerdan, este películas que yo tengo aquí señalado es el películas que necesitamos en los cards para mostrar cada información, ¿no? Entonces, dis películas va a ser igual, o no, más bien, lo que tengo que hacer es de mi proveedor de películas, que en este caso es este de aquí. Cuando creamos como variables dentro del constructor, se crean como atributos dentro de la clase. Entonces dis.películas service, esta variable hace referencia a esta que se está creando en el constructor. Esta tiene un atributo que es el subject, que se llama películas. Okay, este películas es el que tenemos definido en el servicio, que es este de aquí. Es el que va a ser ese observable que les digo que va a estar dándonos como ese servicio de las películas, ¿no? Para inscribirse como ese observador se le llama un subscriber, ¿no? Entonces se suscribe como ese servicio de películas en este caso, y ese servicio nos lanza, por así decirlo, como las actualizaciones. Esas actualizaciones se van a lanzar en esta variable películas y vamos a tener que utilizar una función flecha. La función flecha es como la manera de crear funciones lambda, por así decirlo, que son funciones que se crean dentro de la misma línea. Entonces, lo que estamos diciendo es que se va a recibir como parámetros de esa función en la variable películas, esa lista de películas. Con la función flecha estamos diciendo que se va a ejecutar una función. ¿Qué va a hacer esa función? Asignarle a nuestra variable películas. Este dis hace referencia a estas películas. Va a ser igual a las películas que nos lance ese proveedor de películas, que en este caso es nuestro servicio de películas. Entonces, estas películas se van a asignar a las películas que tenemos aquí. Al final, pues hay que poner el punto y coma aquí y lo voy a juntar para no dejar ese espacio. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué es lo que pasa aquí? Se crea el servicio. El servicio lo que hace es agregar estas películas que ahorita le pusimos de manera estática. Y después lo que hace es lanzarse el homepage. Y se lanza al momento de inicializar esa pantalla. Lo que hacemos es suscribirnos a ese proveedor. Entonces, cada vez que haya cambios en ese proveedor o cada vez que nosotros ejecutemos un cambio, se van a actualizar la lista de películas en el homepage. Si corremos esto, pues debería de funcionar como funcionaba previamente. De hecho, tengo que correrlo porque generamos el servicio y voy a correrlo de nuevo. Ok, cuando ya me aparece esto, ya puedo irme a donde tengo abierto el navegador y únicamente puedo refrescarlo. Ok, no cargo las películas. Voy a regresarme al código. Entonces, si no nos mostró nada, lo más seguro es que primero se ejecute el servicio y se quede corriendo esta suscripción, por así decirlo. Como ocurre primero el servicio, o sea, se le asigna, lanza como si fuera un evento, esta suscripción se queda como escuchando por eventos. Entonces, se lanzó el evento, pero la suscripción pasó después. Por ahora lo que vamos a hacer para que funcione es llamar de nuevo en este caso, al servidor de películas para que vuelva a obtener las películas. Eso lo que va a hacer es lanzar de nuevo como el evento. ¿Dónde se lanza ese evento? Cuando mandamos este next. Entonces este next lo que va a hacer es agregar de nuevo estas películas y nuestro subscribe, en este caso, se va a mandar a llamar. Ok, ese subscribe se queda como escuchando por esos cambios. Y si ya corremos esta parte y nos regresamos a la simulación,
podemos ver que ya se lanza. Si lo comentamos, el subscribe se va a quedar escuchando porque el subscribe, como les repito, pasa después de que suceda el evento. Ok, teniendo en cuenta esto, lo que vamos a hacer ahora es que el servidor o el servicio más bien de películas se conecte a nuestra API en Flask. Para hacer eso son varios pasos. El primer paso es echar a andar el servidor, ¿no? Yo acá ya tengo el proyecto del servidor y lo voy a echar a andar, ¿no? Python 3 y ejecuto el main y muestra la información de que se está ejecutando el servidor. El siguiente paso, que es lo que le comentaba en uno de los objetivos, es crear un proxy. El proxy se crea de la siguiente manera. Vamos a seleccionar como un archivo fuera del proyecto, uno que se encuentre como en la raíz, porque vamos a crear un nuevo archivo. Un nuevo archivo que se va a llamar proxy.config.json. Y dentro vamos a escribir lo siguiente. Yo lo tengo, únicamente lo voy a copiar y se les voy a explicar que es un par de líneas que son las más relevantes, ¿no? Ok, ese es el proxy que necesitamos. Si observan, es un JSON. Dentro de ese JSON viene ese proxy en específico que está aquí. Esto que está aquí se puede decir que va a ser el path o la ubicación que vamos a utilizar dentro de Ionic para hacer referencia a la API que tenemos corriendo en esta ubicación. Si me regreso a donde tengo corriendo Flask, van a ver que esa es la ubicación donde está corriendo el servidor de Flask. Entonces, estos son muy importantes. Este asterisco que está aquí lo que hace es permitirme usar las otras direcciones. Si recuerdan, voy a abrir Postman. Si recuerdan, aquí tenemos toda la ubicación. Tenemos esta parte de API que hace referencia a esta primera parte que tengo aquí. Y el asterisco incluiría toda esta parte, porque puede que en un caso futuro tengamos la versión 2 o incluso pues para poder acceder a otras ubicaciones de nuestra API, ¿no? En Flask. Ok, ya ahí se puede decir que con esas partes definimos el proxy. Ahora hay que incluirlo. Hay que buscar el archivo angular.json, irnos como a la línea 70 aproximadamente, donde viene como la configuración para la Ionic Surf en esta parte, y nos vamos a Option. Dentro de Option vamos a meter el proxy config. Ahí en proxy config vamos a decirle que va a utilizar ese archivo que acabamos de crear, que se llama proxy.config.json. ¿Okay? Entonces, en este caso, cuando creamos un servidor, o más bien un proxy, perdón, tenemos que cancelar lo que estamos corriendo. Entonces me regreso a donde tengo corriendo Ionic, lo voy a cancelar y lo voy a volver a ejecutar para acceder a la simulación, ¿no? Si observan, ahí me dice que se creó un proxy con esta ubicación que está aquí. Eso quiere decir que sí se creó el proxy. Y voy a irme a la simulación. En la simulación no va a pasar por ahora nada, pero ya podemos conectarnos a nuestro servidor, nuestra API. Para conectarnos vamos a necesitar un módulo. Ese módulo lo vamos a tener que agregar en la parte de app.module y lo vamos a agregar en la parte de imports. ¿Okay? Ese módulo se llama HTTP Client Module. ¿Okay? En este caso en Visual no nos lo sugiere, pero hay que importarlo de manera manual. Entonces, este módulo lo voy a importar aquí. Es HTTP Client Module y este se encuentra
en @angular común diagonal http y escribimos el cookie coma. Una vez escrito todo eso, pueden observar que ya aparece como válido, ¿no? en el editor. Este módulo lo vamos a tener que usar en nuestro servicio de personajes, de películas, perdón, nuestro servicio de películas. Entonces en el constructor vamos a crear de manera privada un objeto HTTP, el cual va a ser de la clase HTTP client, en este caso sin la palabra módulo. Voy a dejar que me lo complete para que lo inserte acá, ¿no? Este import, ¿ok? Si no, hay que escribirlo de manera manual. Con este HTTP vamos a hacer la petición GET, como si lo hiciéramos desde Postman, pero ahora lo vamos a hacer desde la aplicación, ¿no? Por lo que ahora todo esto que habíamos metido de manera estática lo vamos a quitar. Y antes de ese código lo que vamos a hacer es hacer la petición. Entonces la petición es una petición GET, que en este caso está dentro de el objeto HTTP. Entonces hacemos la petición GET y este GET lo que va a hacer es recibir una respuesta, en este caso de cualquier tipo, que si ya la conocemos pues es una lista, ¿no? Entonces podemos ponerle incluso que va a ser una lista y los parámetros de la función es utilizar ese proxy que creamos, ¿no? Entonces con API lo que vamos a hacer, vamos a regresar al proxy, es mandar invocar esta ubicación que está de manera local, incluyendo esta pata, ¿no? Entonces a nosotros nos interesa irnos a esa dirección de API, que es la versión 1, y si recuerdan, en películas nos regresa las películas de todos los usuarios. Después, ya que podamos loguearnos con un usuario, vamos a elegir las películas de un cierto usuario, ¿no? Esto también genera como un observable, entonces tenemos que suscribirnos. Este subscribe lo voy a bajar para hacerlo como línea por línea. Y el subscribe lo que va a lanzar va a ser la información recibida, lo que yo lo voy a escribir como data, la data que va a ser la respuesta del servidor de Flask. ¿Qué voy a hacer con esa data? Creamos una función flecha y lo que vamos a hacer es asignárselos a películas. Entonces este que tengo aquí lo voy a subir dentro del subscribe, y data, si recuerdan, es una lista de películas. Si lo ejecuto en Postman, les voy a poner el ejemplo. Aquí ya tengo la ubicación, hago la petición y voy a minimizar porque va a estar acá abajo. Aquí está la respuesta, ¿no? Se observan, esas son las dos películas que tengo en la base de datos. Esto me quiere decir que es una lista y lo demás son objetos. Si observan, estos son objetos de tipo JSON también, ¿no? Entonces en next va a ser igual a data, ¿ok? Eso únicamente lo que va a hacer es lanzar ese evento que estamos cachando en nuestro home page, ¿no? Que es justo en esta parte. Ok, vamos a probar a ver si se conecta. Si le doy refrescar, quiere decir eso que ya estamos viendo es ya lo que estamos extrayendo de la API, porque si nos vamos a el servidor de Flask, ahí aparecen las peticiones que se están haciendo, ¿no? Entonces hasta aquí podemos decir que ya esta parte de esta aplicación ya se conecta a la RESTful API que creamos en Flask, por lo que el siguiente paso será crearle una pantalla para que sea login del usuario, ¿no? Si recuerdan, del login hicimos el iniciar sesión o el registrarse si el usuario no existe. Entonces en el próximo video
veremos cómo crear esa nueva pantalla y comunicarnos al servidor para validar el usuario o incluso registrar usuarios, ¿no? La intención de este es que ustedes lo repliquen en su computadora, que logren tener esta parte. Yo sugiero que metan más películas, otras películas diferentes que no sean las mismas que yo uso para que vean o elijan las películas que ustedes han visto, ¿no? Entonces hasta aquí dejo este video. Nos vemos.